El purgatorio. Cuando yo era un joven seminarista que me asomaba a estas realidades teológicas, pensaba en el purgatorio de un modo judicial, de un modo, diríamoslo así, externo. Has cometido esto, mereces este tiempo en el purgatorio. Has hecho esto 3 veces, mereces tanto tiempo. Como si la persona, antes de ser admitida a la presencia de Dios, tuviera que sufrir. Has hecho el mal, tienes que sufrir. Esta visión ha cambiado en mí radicalmente. El tiempo de purgatorio es un tiempo necesario. El tiempo de purgatorio, y fijaos que uso la palabra tiempo, porque después de la muerte existe un tiempo, el Evo, que es distinto del nuestro, es la sucesión de pensamientos, sentimientos, actos de voluntad que hay en un espíritu separado del cuerpo. Quitad el cuerpo a un espíritu, incluso podéis imaginaros, aunque es una imaginación, sin cuerpo, totalmente a oscuras, en perfecto silencio, a solas con vuestro pensamiento. Un pensamiento, otro, un recuerdo, imaginas algo, una sucesión de actos de la voluntad. Eso es el ego. Cuando solo existen los actos del espíritu, el entendimiento y la voluntad, eso es el ego. Con lo cual, a veces una serie de actos pueden ser larguísimos en el tiempo y al revés. Todos tenemos la experiencia de que cuando nos lo pasamos muy bien decimos, uy, pero ya se ha pasado 3 horas. Y al revés, madre mía, estos 10 minutos se me han hecho eternos. Pues esto nos ayuda, solamente es una ayuda, porque en realidad deberíamos estar totalmente fuera del cuerpo para entender lo que es el ego. Nos ayuda a entender el Evo, el tiempo de los espíritus. Pero los espíritus están en el tiempo. El único que está en un eterno presente es Dios. En Dios no pasa el tiempo. Dios está en un eterno presente. Pero todos los demás, ángeles o almas, estamos en el tiempo. Distinto, pero tiempo. Por eso la Sagrada Escritura, cuando habla de la eternidad, no habla como un éxtasis en el que ya desaparece el tiempo y estamos fuera del tiempo. No. Siempre que la Escritura habla de la eternidad, habla de con expresiones, por ejemplo, como in secula seculorum, por los siglos de los siglos. Es decir, un siglo de siglos. Si en cada año de un siglo pusiéramos un siglo, o sea, 100% son 10.000, por los 10.000 años y 10.000 años y 10.000 años y 10.000 años. Esa es la visión escriturística de la eternidad. Un tiempo indefinido, no una especie de éxtasis en el que ya no hay tiempo. Entonces, cuando hablamos de un tiempo en el purgatorio, es correcto, aunque sea un tiempo distinto, aunque sea un tiempo en el que en muy poco tiempo puede sufrir mucho y en mucho tiempo no tanto. Entonces, el purgatorio, decíamos, el tiempo del purgatorio es necesario. He necesitado tiempo yo para comprender esto. Los seres humanos, cuando morimos con todos nuestros prejuicios, con todas nuestras deformaciones, con toda nuestra psicología, a veces herida, a veces traumatizada,
El alma, aunque sea espiritual, tiene heridas espirituales, cosas que tiene que corregir. Pero un espíritu no es arcilla que puedas modelar en tus manos. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se endereza? ¿Cómo se sana? ¿Cómo se cambia el pensamiento de un espíritu si no lo puedes tocar, si no lo puedes modelar desde fuera? Es el yo lo que tiene que cambiarse. Por eso, con buena voluntad del interesado, con apertura del interesado, se necesita un tiempo. Hemos dicho en la charla de ayer que lo que caracteriza el infierno es la negación de la salvación de Dios, el estar cerrado a que ese Dios pueda transformarnos. El purgatorio, no importa lo deforme que estés, no importa los prejuicios que tengas, no importa el monstruo en el que te hayas convertido, y hay seres humanos que son como monstruos, no importa eso si tú estás abierto a dejarte cambiar, a dejarte transformar, a irte sanando. Y esa es la necesidad del purgatorio. En la medida en que una persona se haya deformado más, necesitará más tiempo sin ver a Dios. Parece ser, no hemos visto el más allá, pero parece bien claro que hay deformaciones tan profundas que no se realizarán sin sufrimiento. Pero no porque Dios diga, ahora vas a sufrir, no, sino porque uno tiene que penar pidiendo perdón a Dios por lo que ha hecho para sanarse. ¿Qué duda cabe que el jefe de un campo de concentración que diga, Señor, me arrepiento, perdóname? Vale, no vas al infierno, pero tienes que pedir perdón. No es porque yo te lo quiera imponer, tienes que hacerlo, tiene que salir de ti mismo, sin que nadie te presione para ello. De ti mismo tiene que surgir el dolor por lo que has hecho y pedir perdón a Dios y a esas almas cuando te encuentres con ellas. Entonces, cuando de verdad el nivel de dolor compense lo que has hecho, sane lo que te has deformado, en ese momento estarás ya sano, estarás limpio, podrás entrar. Por supuesto que en los casos más claros esto es evidente. Alguien que ha estado en la mafia, un terrorista, pero incluso el marido que se emborrachaba, que pegaba a su mujer, que se gastaba el dinero en el juego mientras los otros vivían en estrecheces, él en su medida tendrá que comprender hasta que llegue a pedir perdón. Pero ojo, en este caso, un mal cometido durante años, durante toda una vida, a veces daño hecho a tantísimas personas a lo largo de una vida, no basta con decir perdón de corazón. Hay que llegar a un nivel, incluso aquí en la tierra. Si yo estoy en una casa y por
hacer el tonto por imprudencia. Yo veía que podía pasar y aún así actué de un modo inconsciente, increíblemente inconsciente, y rompo dando un manotazo un jarrón valiosísimo o una estatua de mármol romana que cae al suelo y se rompe. No basta con decir perdón. A veces, incluso aquí en la tierra, tenemos que manifestar más tiempo nuestro dolor y decir más que una palabra. Si es una cosa sin demasiada importancia, a lo mejor le decimos, perdona, voy a ayudarte a recoger los cristales, perdona, voy a ayudarte a limpiar esto que he manchado. No basta solo el perdón. El perdón se manifiesta a través de los actos subsiguientes. ¿Cuántas veces nos han hecho algo y el otro nos ha dicho perdón? Es verdad, le duele, pero poco, y no ha hecho nada más. ¿Cuántas veces le diríamos a la persona, sí, mire, perdón, está muy bien, pero me ha roto las gafas y estas gafas cuestan tanto dinero? Pues usted ha sido el culpable, ¿por qué no me da ese dinero? Ni siquiera si usted va a reparar el que yo tengo que volver al oculista, tengo que perder un tiempo, tengo que encargarlas, mientras tanto, ni siquiera así. No basta con decir perdón, puedo hacer algo por usted, le puedo ayudar, etcétera. Eso lo vemos en la tierra. En el purgatorio se nos da un tiempo para que comprendamos, un tiempo para que nos cambiemos con la ayuda de Dios. El purgatorio es necesario. Los protestantes todos negaban el purgatorio. Sin embargo, leyendo libros de escatología protestantes de los últimos 40 años, no pocos autores protestantes han dicho, hombre, quizás esta doctrina nos la deberíamos replantear. Quizás esta doctrina no era tan mala como pensábamos. Según ellos, no importa lo que seas. No importa que seas un asesino o un ladrón o un vividor o... Una vez que te mueres, tienes fe, vas al cielo, lo mismo que el hombre bueno, el hombre que ha ayudado a los pobres, el hombre que se ha sacrificado por los demás, el hombre que ha dado su vida por salvar a otro. Todo es igual. ¿Tienes fe? Todo es igual. Muchos autores protestantes han dicho, un momento. Quizás no son las cosas tan así. Quizás la doctrina católica del purgatorio no era tan tonta como nos pareció. El purgatorio, ante todo, como un tiempo de comprensión. Unos necesitarán más tiempo, otros menos. Algunos, reparar la deformación que tendrán requerirá de mucho tiempo, porque daos cuenta de que al comienzo uno comprende todas las realidades, incluso las celestiales, incluso a Dios mismo, según es. El problema es que se comprende a Dios según es. Y si algunos en 70 años se han deformado tanto y no comprendieron casi nada, aunque al final pedirán perdón, ahora van a necesitar tiempo. Van a tener que hacer todo lo que no hicieron en una vida. Fijaos cuántas posibilidades nos da la vida para comprender. La vida como un libro abierto. La vida que nos enseña, que nos modela para bien a través de cosas buenas y también de pequeños sufrimientos que nos ayudan. Si no lo has logrado en 70 años, no penséis que en 2 meses, ya estoy listo. No. Habrá seres humanos que inicien un lento y al principio penoso proceso de entender que lo que ellos pensaban estaba equivocado.
Hay almas terriblemente deformadas y Dios no puede hacer violencia a las almas. Incluso en el purgatorio, Él no es un cirujano que dice, y ahora le quito este órgano, eso no existe en el alma. Incluso en el purgatorio, Dios puede hacer de maestro. Dios puede ayudar a comprender como un padre, pero cada niño necesita su tiempo. Y si Dios tiene que hacer comprender a un monstruo, eso requiere tiempo. En la medida del mal, en esa misma medida, requiere más tiempo. Eso es así. Hay en todo este asunto misterios. ¿Por qué Dios no da esa comprensión ya en el cielo? Porque hay que esperar. Ciertamente en el cielo comprenderemos, entenderemos, recapacitaremos. Y viendo a Dios podríamos suponer que incluso más fácil. Bueno, no está tan claro. Por alguna razón que se nos escapa, aunque en el cielo seguiremos transformándonos, comprendiendo, hay cosas que son necesarias, imprescindibles, que las comprendamos, sanemos antes. Pero si me preguntáis, ¿por qué? No lo sé. No lo sé. Dios querría ahorrarnos todo sufrimiento. Dios no tiene ningún interés en que sufra nadie. Nadie. Si Dios dice a su hijo querido, cualquier alma, hijo mío, tienes que estar aquí 50 años, creedme que es porque tiene que estar 50 años. Pero no lo veo yo tanto como una necesidad de la justicia, que también, no lo veo yo tanto como eso, sino por la necesidad que tiene cada individuo de ir cambiándose. Y que algunas cosas deben ser necesarias antes de presentarse ante Dios. Pero no porque Dios diga, te exijo esto. No, porque es así. Recuerdo un reportaje en el que salía en una fundición un chorro de, creo que era hierro o acero líquido, era acero, creo que era acero, o aluminio, puede que fuera aluminio perfectamente líquido. Todos iban con trajes especiales de amianto y le dice al que llevaba la cámara, se saca el guante y le dice, voy a poner mi mano en el chorro. Y efectivamente hace así y corta el chorro. Tiene un cuidado exquisito en que no salpique nada fuera de donde caía aquello, pero hace así y pasa la mano por el chorro. Y le explica, a esta temperatura, este mineral resbala completamente por mi mano, no tengo ningún problema. Pero si hubiera la más mínima impureza, la más mínima escoria en este producto químico, al instante me atravesaría la mano, como la mantequilla, en un segundo. Esto solo se puede hacer cuando este metal en concreto es de una pureza al 100%. Quizás la razón del purgatorio, o parte, esté en que si nosotros tuviéramos las escorias del pecado en nuestra alma, nos abrasarían como la más terrible de las torturas al ver la santidad de Dios. Esa es mi opinión, pero es una opinión. Si las almas, con toda su escoria e impureza,
fueran colocadas en ese horno de santidad, de pureza inmaculada, que es Dios, la santidad de Dios sería un espectáculo tan abrumador e imposible de soportar, que nos traspasaría, que nos quemaría totalmente eso. Y por eso hay cosas que tienen que ser completamente separadas antes de que entremos en ese horno. Mi opinión es esa. Sería, viendo a Dios y viéndonos a nosotros mismos, el mal en nosotros sería la tortura más increíble, nos volvería locos, perderíamos la razón al contemplar aquello, lo que es Dios y lo que somos nosotros. Tenemos que ser preparados para ese choque, tenemos que ser preparados. De lo contrario, la trascendencia de Dios, Dios es el trascendente, es lo completamente diverso a todo lo que conocemos. Trascendencia significa eso. No, trasciende todo. No estamos hablando de más cantidad, no estamos hablando de grados, estamos hablando de lo que es completamente diverso en santidad, no a lo que hemos conocido, a lo que podamos imaginar. De ahí que cuando ese Dios nos dice no, debes purificarte, es que hay que purificarse. Dios en el purgatorio ayuda, envía gracias para que comprendamos. Dios enseña, bien sea su voz, bien sea también a través de los ángeles, bien sea a través de los santos. No es que todas las moradas del purgatorio tengan que ser necesariamente como estar en una cárcel solo, no. A veces habrá moradas del purgatorio que se parezcan más a un diálogo, a una escuela, a un pasear con otros seres que nos enseñan y después nosotros meditamos, oramos. Habrá otras moradas del purgatorio que quizás sí que sean más como una cárcel, como el drogadicto que al dejar una droga tiene que ser encerrado y que, aunque sufra mucho, se libere de eso. Quizás haya seres humanos que al ser arrebatados de esa materia que amaron con todas sus fuerzas y de todos los placeres en los que pusieron toda su alma, se sientan, al ser arrebatados de la carne y todavía sin Dios, como el drogadicto al que le has quitado aquello que para él era una adicción. Otros quizás tengan que vagar por la tierra durante siglos, viendo el mundo y tratando de comprender. Vagar viendo el mundo y entonces por fin entender al mundo fuera del mundo y ver qué tonto fui, mira, qué tonto, y mira, hice esto y ahora eso ha tenido esta repercusión y aquí veo la consecuencia de lo que hice en esta otra persona. El purgatorio no es un solo lugar. Estamos hablando, cuando hablamos del lugar, de un estado. Es un estado con muchas moradas y muy variadas. El purgatorio es un estado, no es un lugar geográfico, donde esté el alma que todavía no ve a Dios y está en ese estado de purificación, ahí está el purgatorio. Puede haber un alma en el purgatorio sobre la tierra. De hecho, hay muchas historias acerca de almas que penan en el lugar donde se suicidaron. Hay muchas historias. También las hay acerca de almas que vagan en cementerios, etc.
Sí, no digo yo que eso no sea correcto, me parece muy razonable que algunos, el primer estadio de ese estado de purificación sea ver el mundo fuera del mundo, sea ver el mundo con todos sus placeres, cuando ya sabes que no puedes gozar de ningún placer corporal y que sin embargo la otra vida existía. Como si Dios dijera, tómate tu tiempo, yo te voy a ayudar, pero tómate tu tiempo. Quizás haya almas que escuchen la voz de Dios que les habla y le dice, ¿ves? Esta persona, lo dura que es ahora con otros, tú contribuiste con dureza tuya, fíjate lo que hiciste, y aquí, y aquí, y aquí, y tú también ayudaste a cambiarle el carácter. Mira la consecuencia concreta de tus actos. Y mira ahora a este otro ser humano, fíjate cómo le influiste para mal. Y él vaya explicando las cosas, y la persona con todo el tiempo del mundo vaya entendiendo. ¿Cuánto tiempo en el purgatorio? El que necesite. Algunas, si necesitan un siglo, pues un siglo. Quizás el mafioso que mató a muchos seres humanos necesite muchísimos años solo para comprender la medida de todo el mal que hizo. Quizás ese mismo mafioso durante tiempo, al principio, se justifique, ya, pero es que tal, ya, pero, y después, bueno, pero yo es que era débil, y en ello no haya verdadero arrepentimiento. Yo es que era débil, es que me influyeron, es que fíjate estas personas que estaban a mi lado y que me llevaron por el mal camino, yo no soy tan culpable. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. ¿Has hecho un mal? Tienes primero que comprender, tienes primero que desear, segundo que desear ser purificado, tienes que orar. Y eso en el sufrimiento, a veces de la soledad, a veces acompañado con otros que purgan o santos, pero sin ver a Dios, sin gozar todavía de los placeres celestiales para nada. Hay muchos grados de purgatorio. No es lo mismo el hombre que fue bueno, honesto y que necesita comprender muy pocas cosas. Pero todos pasaremos por el purgatorio. Hasta los que van a misa todos los días, Dios le dirá, ¿crees que eres muy bueno? Sí. Mira. ¿Así soy yo? Sí. Mira, tienes este defecto, tienes esta otra cosa, tienes esto. Pero eso son pequeñas debilidades, eso no es nada. Tómate tu tiempo para comprender. Cuando te veas capaz, me pides perdón. Y ora para que tú entiendas. Pero es que no lo veo. Ora para entender. Ya no se puede ganar mérito. Pero también las almas del purgatorio oran. Incluso la Iglesia nunca se ha opuesto, aunque no se sepa seguro, nunca se ha opuesto a que pidamos a las almas del purgatorio. Probablemente, esa es mi opinión, algunas por lo menos pueden orar por nosotros. Las personas que no son malas y que pasan una penosa enfermedad, pensemos en un cáncer durísimo, con la quimioterapia, con pinchazos continuamente, lo tremendo que es el final de algunas personas, esas tienen su purgatorio aquí en la tierra. No digo que todas, pero muchas de las personas que han pasado una dura enfermedad sobre la tierra, o una
tristísima vejez al final con muchos sufrimientos físicos, esas personas cuando mueran, el sufrimiento les ha hecho ya tan humildes, les ha hecho comprender que no son nada, les ha hecho desear la salvación con todas sus fuerzas que solo puede venir de Dios, que esas personas poco tendrán que estar. Ya han pasado su purgatorio aquí y Dios simplemente con que les diga una serie de detalles enseguida pasarán al cielo. Incluso personas ateas, personas sin fe, pero que han sufrido mucho al final de la vida, se vuelven tan humildes, tan como niños que entienden que no pueden nada por ellos mismos, que con muy poco después de la muerte pasarán al cielo. Esa es mi convicción. El final de la vida, sobre todo si es muy duro, para muchas personas es el purgatorio. Y solo cuando mueren necesitan 4 pinceladas. He hablado del purgatorio para que lo comprendiéramos de los casos más claros, porque viendo los casos claros comprendíamos la necesidad del purgatorio. Pero hay muchas otras personas, muchas, incluso ateos, que cuando mueran solo necesitarán un pequeño barniz y estarán perfectos para ir al cielo. Por eso Dios en su sabiduría, después de una vida en la que en la mayor parte de los casos se acumula pecado, deformación, puso los sufrimientos al final. Eso forma parte del orden de Dios. Y cada uno, en el final de nuestra existencia, sufriremos aquí en la tierra con la enfermedad el tiempo, la medida y el modo que Dios permite, permisión. Pero cuando estéis algún día en una cama de hospital con el gotero y vengan a daros otra inyección, recordadlo, este es mi purgatorio. Esto no sucede por casualidad. Y además ganáis mérito si lo hacéis con fe. Si lo hacéis con fe. Y entonces, un alma, cuando ya está sin escoria, cuando está pura para sumergirse en la pureza, cuando está ya con amor sin mal para sumergirse en el amor, cuando ya lo desea con toda su alma. No deseamos a Dios lo mismo cuando vamos a morir que si nos han hecho esperar 5 años diciendo y ahora prepárate. No es el mismo deseo. Cuando ya está con ese deseo que el alma es un ascua ardiente de deseo de Dios, y entonces ya se sumerge en Dios. Daos cuenta de que hay muchas personas que nos han hablado de sus experiencias, las llaman cercanas a la muerte, pero en realidad son de muerte, experiencias de personas que se les ha parado el corazón y que han dicho que han visto el túnel y la luz y que al final han llegado a la luz. Esas personas lo que ven es una manifestación de Dios. Ni siquiera al final del túnel ven a Dios. Porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, dice la Escritura. Además, hay casos de esos testimonios. Yo he leído muchos y he conocido muchos porque he preguntado en el hospital y fuera del hospital a personas. Y hay casos en que expresamente han preguntado al ser que tenían al lado, el ángel. Porque, por ejemplo, una señora salió del cuerpo y dijo, Iba, pero si soy yo la que está en la cama y yo estoy aquí en el techo.
y dice que notó una presencia a su lado y le preguntó: ¿y tú quién eres? Presencia, no le vio cuerpo, ni alas, ni nada. ¿Y tú quién eres? Y dice que le contestó: siempre he estado a tu lado, aunque tú no lo sabías. Pues bien, cuando llegan al final del túnel a la luz, una de esas personas le dijo al que estaba al lado: entonces esto es Dios, absolutamente arrobada, diciendo: increíble, esta luz que es amor, esta luz que me comprende, que me acoge, que es sabia, lo nunca visto, una cosa que no se puede expresar con sus palabras, absolutamente arrobada. Dijo: entonces esto es Dios. Y la presencia al lado le dijo: no, esto es como la respiración de Dios. Incluso esas personas que nos hablan con los mayores calificativos acerca de esa luz al final del túnel, eso es como el resplandor que precede. No es Dios, porque nadie que vea a Dios podrá volver a la tierra. Su alma jamás podrá ser de nuevo contenida por un cuerpo, ya que el espíritu ya no querrá volver hacia Dios, como un hierro que ya lo atrae a un imán. La única posibilidad de estar en un cuerpo es no haber visto a Dios. Si no, nuestro espíritu de forma natural lo abandonaría. No lo podríamos evitar. Nadie podría volver a estar en este mundo con toda su suciedad, su mal, su pobreza de todo lo espiritual, sus pequeñas tonterías de pecado. Entonces, ¿cómo será la entrada? ¿Cómo será el momento en que el alma se eleva? Es curioso. Todas estas experiencias cercanas a la muerte, que no me gusta esa expresión porque están muertos y bien muertos, algunos además un buen rato, dicen que se elevan. Es curioso. Yo he insistido mucho en que no hay lugares, que son estados, tanto el infierno como el cielo, pero ellos dicen que se elevan. ¿Por qué? Bueno, Dios lo sabe.